buenos días a todos, mi nombre es Facundo Mauricio y soy el autor de CyberSEO, mi primer libro sobre ciberseguridad. En CyberSEO la idea es abordar el tema de la seguridad informática desde un aspecto casi opuesto a la visión técnica. Es ir por el aspecto más social, más personal. Es el comprender un poco cómo nos afecta en la vida cotidiana. Y es en este marco que me gustaría abordar el tema de las organizaciones sin fines de lucro. Nosotros estamos acostumbrados a considerar que la ciberseguridad es una cuestión técnica, quizá una preocupación de la gente que se encarga de trabajar en tecnología. Sin embargo, yo vengo a argumentar que todo lo contrario. En un mundo que se encuentra cada vez más interpelado por diversos dispositivos, en un mundo donde la tecnología forma un componente cada vez más esencial, y en particular en un mundo donde las organizaciones, tanto las que tienen fines de lucro como las que no tienen fines de lucro, cada vez se parecen más a organizaciones tecnológicas, cada vez son más empresas de tecnología. Y esto lo vemos con claridad en la dinámica que llevan estas organizaciones en el día a día. Lo vemos en cómo gestionan sus procesos, en cuáles son los dispositivos, las aplicaciones, las tecnologías que permiten potenciar el efecto positivo, benéfico para la sociedad que estas organizaciones llevan adelante. Y en muchos casos vemos que hay un fuerte componente de redes sociales, un fuerte componente de automatización, un fuerte componente de trabajo remoto, donde las distintas personas que trabajan en la organización quizá se encuentran haciendo distintas tareas y requieren de la tecnología que los interpela, que los ayuda a trabajar de forma colaborativa, que los ayuda a trabajar en distintos escenarios, sea cual sea su razón de origen. Y es aquí donde debemos empezar a considerar que existen ciertos riesgos asociados con las nuevas tecnologías. Y son riesgos que lamentablemente no solemos tomar en cuenta hasta que somos víctimas de algún tipo de incidente. Y un poco lo que exploro en mi libro es esta idea de que, contrario a lo que la mayoría piensa, hace ya muchos años que estamos en el medio de un conflicto de ciberseguridad entre diversos actores. Algunos los podemos pensar en términos de gobiernos, otros en términos de distintas entidades, pero lo que está claro es que hoy el ciberespacio es un teatro de operación, es un espacio en disputa entre diversas organizaciones, diversos gobiernos, diversos grupos de interés, y rara vez las organizaciones sin fines de lucro están fuera de ese juego. Y entonces es importante que comprendan que también pueden ser objetivos de distintos tipos de ciberataques. Entre ellos podemos considerar, por ejemplo, un ataque de difamación en donde un grupo quizá se encuentra en contra de las políticas que está procesando, digamos, la organización, decide atacarla, pero también existen varias otras formas, por ejemplo el impersonamiento, en el cual quizá un hacker o un atacante decide, para realizar sus actividades maliciosas, decide utilizar como escudo algunos de los elementos de la organización y quizá bajo esa excusa, por ejemplo, acercarse a diferentes individuos o contactar a diferentes personalidades mediante internet. Esta impersonificación es un problema realmente grande para las organizaciones porque estas organizaciones, al ser en general, digamos, vistas con un enfoque positivo por la sociedad, tienen una cierta llegada a diferentes personalidades y esto puede ser utilizado por un atacante para impersonar. Pero principalmente lo que debemos comprender es que la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro tienen algún componente político. No político en el sentido tradicional, me refiero a partidos políticos, sino que por el contrario componente político en el decir que tienen una posición con respecto a un tema en particular. Y es posible que en el ciberespacio se encuentren con otras personas que tienen una posición opuesta, y es posible que se encuentren con aquellas personas que realmente deseen generar un daño y utilizar muchos de los recursos de estas organizaciones en su propia contra. Además, estas organizaciones suelen tener un componente muy fuerte en el cual ellos publicitan, digamos, suben a internet muchísima información que puede ser de utilidad para un atacante, ya sea para realizar un ataque a la organización o un ataque a un tercero, utilizando la información publicada. Por lo tanto, aquí lo principal no es listar todas las formas en las que una organización puede ser atacada. En CyberSEO lo que trato de hacer es llevar la discusión de ciberseguridad del plano técnico, del plano tecnológico, que es el que quizá estamos todos más acostumbrados, a realmente llevarlo al plano estratégico,
a realmente meditar cuál es el valor de la ciberseguridad en un mundo donde cada vez la tecnología es más intermediaria y donde cada vez somos más parte de esa tecnología. Y entonces comprender esos riesgos es fundamental. En mi libro El Cyberseo exploro temáticas como hacia dónde van las nuevas guerras y cómo el ciberespacio será un teatro de operaciones fundamental, y particularmente cómo organizaciones, tanto privadas, con fines de lucro o sin fines de lucro, serán el eje central de muchos de los conflictos. Porque poco podemos creer que un gobierno o un Estado, si quisiera hacerle daño a otro gobierno u otro Estado, intentaría hackear el Ministerio de Comercio o la Secretaría de Cultura. Muy probablemente ese grupo atacando tratará de tomar, por así decirlo, o de atacar o de afectar servicios esenciales, infraestructura crítica, afectar la confianza de la ciudadanía en diversas organizaciones. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? A través de atacar las propias organizaciones que conforman el tejido social, entre ellas muchas sin fines de lucro. Por lo tanto, yo siempre invito a pensar a los distintos cabezas de las organizaciones, a los distintos cuerpos directivos, a que empiecen a considerar la ciberseguridad como un aspecto estratégico, no como un problema técnico a resolver, sino por el contrario, empezar a pensar cuáles son los escenarios posibles de ataque, qué valor genera esta organización, qué tipo de información genera esta organización que puede ser de valor para un atacante, tanto de valor comercial como de valor estratégico, como de valor social. Y es un poco este análisis en el que se fundamenta el libro Cyberseo. Además de enfocarme en otros aspectos, como por ejemplo cuál es la psiquis de un hacker, qué es lo que piensa un hacker, tratar de meternos en su cabeza para con ello poder generar mejores perfiles y entender un poco mejor cómo protegernos. En fin, es un placer estar aquí, haber sido invitado, y desde ya los invito, por supuesto, a leer Cyberseo, a informarse sobre ciberseguridad. Hace muchos años que trabajo con diversos clientes, muchos de ellos lamentablemente me contratan después de haber sido víctimas de un ciberataque, y siempre invito a las organizaciones cuando tienen la posibilidad de que me contacten antes de ser víctima de un ciberataque. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar nuestra ciberseguridad, para navegar online más seguro, tanto en el trabajo como en nuestra casa, con nuestros padres, con nuestros hijos, y por lo tanto es importante que todos nos demos cuenta de que esto ya no es un problema técnico que podemos delegar, esto se ha vuelto un problema social, se ha vuelto un factor de riesgo que todos debemos considerar. Nuevamente, mi nombre es Facundo Mauricio, muchísimas gracias por haberme invitado, es un placer, a su disposición si necesitan más información, y desde ya los invito a visitar mi página web, facundomauricio.com, donde podrán encontrar toda la información sobre Cyberseo y sobre mis futuras publicaciones. Muchas gracias, que tengan muy buen día.